Es un gusto verles. Le decía a Carola esta mañana que me siento como en casa. No sé ustedes, pero yo le siento como mi familia. Yo sé que ustedes también. Le siento como mi familia. Y mientras veníamos en la mañana y al nomás cruzar a la cuadra, sentí como que estaba regresando a casa. Y le decía, en serio. Y déjame decirte algo. Las personas o me aman o me odian porque soy muy frontal. Y no doy muchos halagos. Tiene que ganárselo. Así que no pienses de que te estoy halagando. Es una realidad. Y parte de lo más profundo de mi esencia decirte eso. Es una realidad. Y obviamente es el espíritu, es lo que Dios está haciendo con ustedes. Y déjenme darle otra noticia también. Recién estuve, 8 meses. Y se siente el crecimiento que ustedes están teniendo. Y les felicito. Les felicito. Tampoco es un halago, es una realidad. Así que mientras preparamos acá, yo quiero compartirles algo, pero quiero que comencemos con establecer algunas expectativas para que todos estemos en la misma frecuencia. ¿Alguna vez has escuchado la radio o has escuchado algo que no esté sintonizada a la frecuencia correcta? ¿Cómo te suena al oído? Y no importa que la frecuencia sea una diferencia de apenas, no sé cómo se dice en la radio, 1 grado o 1 punto, no sé qué es. Puede ser 98.7 FM estéreo, pero tú lo puedes tener en 98.6 FM estéreo y te va a sonar incómodo, ¿verdad? Entonces yo quiero evitar eso esta mañana. Yo quiero que estemos todos con una misma expectativa, que establezcamos una expectativa. Es muy sencillo, lo que yo quiero pedirte es que estés presente. Y yo te prometo estar presente, yo sé que estás acá, estás presente. Pero yo quiero que estés presente íntegramente, que estés presente tripartitamente, que tu mente, tu cuerpo, alma y espíritu estén aquí presente. Repito, que tu cuerpo, tu alma y espíritu, tu cuerpo, tu físico, tu lado físico, tu alma, tus emociones, trata de mantenerlas acá. Y que tu espíritu, por supuesto, esté acá. Y déjame decirte que vas a sentir y vas a poder reconocer, como Carola decía, recordando lo que hablamos ayer, vas a poder sentir de alguna manera que una luz se enciende y vas a poder ver esas semillas de grandeza que Dios depositó en ti. Pero ¿podemos tener ese acuerdo? No los encontré muy convencidos. ¿Podemos tener ese acuerdo? Bueno, no te cohibas. Yo quiero hablar sobre Jesús, el líder transformacional. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes acá son líderes? Por si acaso quiero aclarar, no te voy a predicar, porque no vengo a decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sí te voy a inspirar, te voy a desafiar, para que tú puedas abrazar algo, 1, 2, 3 de los principios que yo voy a compartir contigo, para que tú puedas con determinación estar dispuesto a abrazar el precio que se tiene que pagar, para poderlo arraigar en tu estilo de vida, donde es que realmente empieza a surgir la transformación. ¿Cuántos de ustedes son líderes? Puedes levantar la mano. Sintámonos como en casa. Me quise introducir como que soy parte de la familia para que no me tengan miedo, para que no se cohíban. ¿Cuántos de ustedes por tercera vez son líderes? Ok, todavía el 70% solamente levantando la mano. Déjame desafiarte a lo siguiente. Cuando Dios pensó en ti, porque Dios pensó en ti antes de que tú nacieras. Cuando Dios ideó en su corazón crearte a ti, te equipó con toda la materia prima para que tú fueras un líder, que fuera un instrumento de influencia en todos los entornos donde tú te movieras. En tu entorno personal, familiar, en tu entorno profesional y también de negocios. Quiero hacer una pregunta que tal vez sea un poco retórica. ¿Cuántos de ustedes acá creen en Dios? Estamos en la iglesia. No, pero quiero hacerla. Porque una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que tú pienses de que tú crees en Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios?
Bien, entonces Dios no hace mediocridades, Dios no hace nada más que diseños de excelencia, y eso es lo que tú eres. Tú eres producto de un diseño de excelencia pensado en el corazón de Dios, no pensado en la mente de Dios, sino pensado en el corazón, porque le puso toda su fuerza, toda su emoción y amor para crearte, para diseñarte aún antes de que tú nacieras. Y aún tiene cuidado, tiene un control de cada pelo que se te cae. Bueno, conmigo ha tenido mucho trabajo, pero sí ha tenido ese amor para diseñar el modelo de excelencia que tú estás capacitado para replicar en el mundo. No es para que te lo guardes, no es para que lo lleves al lugar más rico que hay sobre la faz de la tierra y que lo vayas a enterrar. Y el lugar más rico no son los pozos petroleros en el Medio Oriente, ni las minas de diamantes en Sudáfrica o Zaire. El lugar más rico es el cementerio. Porque muchas canciones se fueron sin cantarse y sin escribirse. Muchas películas se fueron sin filmarse. Muchos libros se fueron, y casi me voy sin escribir el mío. Muchos te amo se dejaron de decir. Mucho eres importante para mí se dejaron de escuchar. Simplemente porque no creímos lo que Dios había depositado en nosotros y que son semillas de grandeza, porque Dios hace todo con excelencia, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todo lo que Dios hace obviamente va a replicar la esencia de quien Él es, y Dios es excelencia. Por lo tanto, tú y yo somos, con convicción, por lo tanto, tú y yo somos un producto con un diseño de excelencia. Eso sí, tenemos que estar dispuestos, determinados a pagar el precio por crear el modelo de excelencia que viene arraigado a ese diseño. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Muchas veces es muy alto, muchas veces causa dolor. Solamente el hecho de las consecuencias o efectos secundarios de ese crecimiento, porque se refleja a través del crecimiento que los seres humanos tenemos cuando decidimos tener. Porque hay varias cosas que son garantía en la vida. Por lo menos en Estados Unidos puedo hablar. Hay tres cosas garantizadas. Uno, que vas a morir. Aquí también, ¿verdad? Dos, que vas a pagar impuestos. No importa dónde te vayas, vas a pagar impuestos. Aquí también, ¿verdad? No sé. Y tres, que la tecnología, por muy avanzada y sofisticada sea, y por muy garantizada sea, en algún momento te va a fallar. Lo único que no es garantizado, y hay una cuarta, te voy a dejar de rebate, de tip, esta cuarta garantía, es que vamos a envejecer. Nos vamos a hacer más grandes, dicen algunos países, pero yo lo veo de la misma estatura. Grandes en años. Lo que no es garantía es que aunque tú crezcas en años, tú tengas un crecimiento. Que continúes operando desde la perspectiva de un adolescente o quizás hasta un bebé. Que por fuera pueda lucir como una persona adulta, una persona madura, pero por dentro quien está operando y manejando es un niño o un adolescente. Porque madurez no es sinónimo de crecimiento. El crecimiento sucede cuando tú decides pagar el precio y sufrir las consecuencias del efecto secundario que produce el crecimiento. Ese crecimiento, su primer nivel, para ti y para mí, es que estemos determinados a abrazarlo. Y déjame explicarte qué quiero decir con abrazar. Abrazarlo quiero decir desde mi filosofía personal. Abrazarlo quiere decir que con todas las fuerzas físicas, con todas las fuerzas almáticas, emocionales y con todo tu espíritu, tú estés dispuesto no a dar lo mejor que tú puedes, pero a darte por completo por lo que desees. La pregunta acá es, yo voy a hablar. Si alguien me pasa, por favor, agua. Gracias.
Ahí está. Gracias, muy amable. La pregunta que yo tengo para ustedes es, y la pregunta es para mí primero, porque yo decidí. Un buen tiempo atrás, abrazarlo. Un buen tiempo atrás, pagar el alto costo de la etiqueta. Un buen tiempo atrás, que a pesar de que las circunstancias me presenten evidencias contundentes de que algo es real, no determinarán mi realidad. La pregunta que tengo es, ¿estás tú dispuesto a abrazarlo desde esa perspectiva? Cuando yo hago preguntas, quiero que participes. No te vengo a predicar, te dije. Vengo a sembrar, a descubrir, a iluminar, a encender una luz para que tú veas las semillas de grandeza que Dios ya depositó en ti. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Porque de lo que yo te voy a hablar ahora, siento que estamos en una iglesia, de Jesús, el líder transformacional, porque es no el siguiente, es el máximo nivel de crecimiento que un individuo puede tener. ¿Podemos tener este acuerdo? ¿Estás dispuesto por lo menos a intentarlo? ¿Sí? No sé si me está fallando el oído, pero de acá no se escucha mucho. Digo, no les escucho mucho. Voy a asumir que todos tienen esa pasión por estar dispuestos a crecer, a abrazar ese crecimiento. Y tengo que tener cuidado con esto, obviamente estoy en una iglesia, pero el nivel de madurez es diferente, fluctúa, hay de todo en una iglesia. Pero a veces lo he mencionado, a veces hay confusiones, porque yo digo, yo nací en la iglesia. Y yo una vez en una iglesia, al terminar se me acercó alguien y me dijo, tuvo una emergencia su mamá en la iglesia. Para aquellos que conocemos y que ya estamos, que tenemos tiempo de estar en la iglesia, nacer en la iglesia quiere decir de que de niño no nos preguntaron si queríamos ir a la iglesia, nos llevaron y continuamos yendo a la iglesia, y desde niño nos afiliamos, nos arropamos con los brazos de la iglesia. Eso quiero decir por si hay alguna persona que está por primera vez en la iglesia. Desde niño y ya en los años adolescentes, especialmente los días domingos, cuando el pastor tomaba su tiempo e iba a predicar, él sí predicaba, tomaba su tiempo para predicar y daba la cita, comenzaba a leer la lectura de ese mensaje que iba a compartir. Y en el momento que mencionaba una de las cartas de Pablo, yo comenzaba a temblar. Quizás no se reflejaba por fuera, pero de niño pensaba, era como que mi papá me iba a regañar. Porque Pablo para mí tenía esa similitud de que era un personaje recto, un personaje que exhortaba, un personaje que llamaba la atención a los miembros de una iglesia. Y eso es lo que hace con sus cartas. Es un mentor para las iglesias. Tenía muchas iglesias, visitaba muchas iglesias. Y me hacía temblar. Pero gracias a sus principios, a sus consejos, a sus exhortaciones, marcaron y arraigaron principios en mi vida que han hecho la diferencia en mí. Me daba tembladera, no sé si el término es correcto, me van a corregir siempre. Porque exhortaba, porque yo creo que Pablo había abrazado una filosofía que yo he abrazado por años, que es que yo prefiero herirte como amigo diciéndote una verdad que destruirte con una mentira. Y eso es lo que Pablo hace. Y cuando el pastor predicaba sobre las cartas de Pablo, a mí me daba eso. Pero lo que a mí me llama la atención y por la cual yo te lo estoy mencionando es por lo siguiente. Porque en la Biblia, el único que tuvo el coraje, déjame recordarte que Pablo era asesino. Pablo era asesino. ¿Hay algún asesino aquí? Por favor no diga porque no llamen a la policía. Pero Pablo era asesino. Y no asesino de criminales o de cualquier persona. Pablo era asesino de cristianos. Pablo fue el que mandó a apedrear a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ese era Pablo. Ahora, me regreso a lo que estaba tratando de contarte. No estoy perdido, estoy llevándote por un hilo de la historia. Pablo
Es el único en la Biblia que se atreve a decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Tú te puedes imaginar en su época a un asesino diciéndole: imítame a mí, porque yo soy imitador de Jesucristo. A mí eso de niño me llamó tanto la atención, y eso es lo que me hacía temblar cuando el pastor decía: abran sus Biblias en 1 Corintios. Yo por dentro temblaba porque iban a regañarnos. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Es por lo siguiente: porque tu pasado puede influenciar tu presente, influenciar tu futuro, pero no va a determinar ni tu presente ni tu futuro, a menos que tú decidas. A eso me refería con: puedes tener circunstancias, puedes tener un pasado que te presente en la cara, muy de frente, evidencia contundente y real de lo que no puede ser, de dónde no puedes llegar, de dónde vienes, de dónde no estás capacitado a llegar. Pero tú decides qué es lo que va a crear tu realidad. Porque para ser un líder transformacional necesitas abrazar lo que Dios ya depositó y no lo que las circunstancias te puedan estar diciendo. Lo que Dios ya depositó, porque yo voy a hablar de Jesús, el líder transformacional, y tú eres un líder a pesar de que el 20% no levantó sus manos. Porque Dios, en el momento que te pensó crearte en su corazón, Dios pensó en un líder. Dios pensó en alguien que va a escribir una historia trascendental. Dios pensó en alguien con un propósito de significancia, no solamente un propósito de alcanzar éxito. Porque cuando tú pruebas el sabor de la significancia, no importa el nivel que haya llegado con tu éxito, te vas a ver insípido. ¿Y de qué se trata la significancia? Se trata de pasar el proceso de transformación para cumplir en su plenitud el llamado, el propósito de existencia para lo cual Dios te llamó. Una pregunta retórica, pero quiero que participen. ¿Conoces tu propósito de vida? ¿Conoces tu propósito de existencia? ¿Cuánto conoces su propósito de existencia? Es necesario, porque si no es como salir de vacaciones e ir al aeropuerto y no saber para dónde vas. ¿Alguien ha hecho? Aquí hay muchos de ustedes que viajen. ¿Alguna vez has viajado y vas al aeropuerto y te preguntan, la primera pregunta que te hacen: ¿hacia dónde viaja? No sé. Esto es más serio de lo que aparenta. Hasta el pianista supo que era serio. Es más serio. ¿Y sabes por qué es tan serio? Porque el 80% de la población piensa que sabe cuál es su propósito, pero en realidad el 80% de la población mundial no conoce cuál es su propósito. Y yo te voy a desafiar: si se te olvidó todo lo que yo voy a compartir contigo esta mañana. Me dijeron que tenía hasta las 3 de la tarde, así que tenemos bastante tiempo. Si se te olvida todo lo que yo vaya a compartir contigo, por favor, que no se te olvide una cosa. Que no se te olvide una cosa. Y podemos tener ese acuerdo ahorita. Que no se te olvide una cosa. Que no viajes sin saber cuál es tu destino. Encuentra tu propósito de existencia. Y cuando encuentres cuál es tu propósito de existencia, vas a descubrir algunas cosas que van a ser sorprendentes. Es probable que cuando visualices cuál es tu destino y cuando alguien o tú mismo te preguntes ¿hacia dónde viaja?, que tú te des cuenta que la historia de tu futuro no la has estado escribiendo tú, que tu pluma ha sido prestada a alguien más que la ha estado escribiendo, que ahorita estás viviendo un sueño pero que no es tuyo, sino que es el sueño de alguien más. Mientras tanto, si no sabes cuál es el propósito de existencia o propósito de vida, como le dice la mayoría, yo creo que solo yo le digo propósito de existencia, y Carola, es como viajar a ciegas. Y yo te voy a desafiar que aun si se te olvida algo, no estoy diciendo que se te va a olvidar, pero es lo que yo quisiera, que al salir de acá, o mientras estás ahí sentado escuchándome, que pienses: ¿por qué existes? No fue simplemente para nacer, vivir,
crecer, ir a la universidad, graduarte, casarte, tener hijos y si tienes suerte, algunos nietos y morir. Eso es lo que cree el 80% de la población mundial. Y estadísticas reales. No fue para eso que tú existes. No fue para eso que Dios, para eso no se necesita existencia, no se necesita, un diseño de excelencia. Simplemente se necesita existir. Pero lo que yo te estoy desafiando a abrazar es que no solamente existas, sino que vivas a través de tu existencia. Son dos cosas diferentes. ¿Te atreves a abrazar el proceso de ser un líder transformacional? Ahora sí. Bien. Voy a llevarte a un escenario hipotético. Y tú ahorita estás en una conferencia gigantesca. Hay 2,000 personas acá. Y es una conferencia de expertos en finanzas y expertos en inversiones en la bolsa de valores. ¿Estamos? Eres un experto. Y acá están la crema y la nata del mundo, los 2,000 expertos más reconocidos a nivel mundial en la materia de inversiones, en la bolsa de valores y en la materia de finanzas. Eso eres tú. Y yo te hago la pregunta, no te me vayas a desviar de quién eres. Eso eres, vamos a jugar esto. Y yo te hago la pregunta desde acá, y a ustedes los miro a todos, y visualizo los 2,000 y pregunto, para ustedes, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder más influyente en la historia de la humanidad? Y la audiencia va a participar. Esos 2,000 expertos van a participar porque en sus asientos hay un micrófono especial. Todos los asientos están equipados con micrófono y pueden decirme de dónde están. Para ustedes, ¿quién es el líder más influyente, más impactante de la historia de la humanidad? Dije que eran expertos en finanzas. Dije que eran expertos en la bolsa de valores. No mencioné fe. No significa que un experto de finanzas, no significa que un experto en la bolsa de valores, en medio de una conferencia de este tipo va a decir Jesús, porque lo van a sacar. No significa tampoco que el hecho de que tú lo creas, no digas y tengas el coraje de decirlo. Pero una cosa es que tú lo digas acá, otra cosa es que tú lo digas en medio de una audiencia de 2,000 y que te escuchen los 2,000. ¿Me estás siguiendo? Tu respuesta no tiene la influencia del factor de fe de lo que todos tenemos un común denominador acá, sino del escenario al que te llevé. ¿Tú crees que todos? Vamos a hacer el intento otra vez. Entonces, ¿quién es el líder más influyente, queridos expertos? De la bolsa de $1,000 para estar un día acá. Además, no es un día, solamente fueron 4 horas. Y han viajado desde todo el mundo para estar acá, para hacer networking, para conocerse y hablar sobre los aspectos más actuales de lo que es las finanzas y la inversión de la bolsa de valores. ¿Quién es para ustedes el líder más influyente? Me decían que no les escuché. Adam Smith. ¿Quién más? ¿Su papá? ¿Ok? ¿Alguien más? Warren Buffett, decían por ahí algunos, escuché, o pensó, creo que vi el pensamiento. Warren Buffett, cuando Warren Buffett abre la boca, todo el mundo en el mundo de finanzas se calla. Porque cuando Warren Buffett dice, estas acciones de estas 20 compañías hay que comprarlas, o cuando él compra, todo el mundo lo sigue. Porque es el gurú en la bolsa de inversiones. ¿Tú crees que alguno de esos expertos va a decir Jesús? Es probable que sí. Quizás si es un valiente de CCF que se atrevieron de primas a primera a decir Jesús. Es probable. Pero la realidad es que en el mundo común, generalmente hablando, a Jesús no se le da el crédito que debiese tener como líder. Pero déjame contarte algo. Esto lo compartí, creo, no sé, en una de las veces anteriores.
En 1999, la revista Times, que es una revista con ideología socialista casi, con ideología muy liberal, hicieron un reportaje para celebrar el nuevo milenio. Para hacer un listado, ellos todos los años sacan el personaje, la persona más influyente del año. Y a veces están más cerrados porque sus decisiones van de acuerdo a la ideología que tienen como entidad. Pero en 1999 a mí me sorprendió porque escogieron las 100 personas más influyentes de los últimos 2 milenios. ¿Escuchaste que dije que era una revista con una ideología, con una filosofía socialista, con una ideología un poco tergiversada y alejada de los principios y algunos valores? ¿Y sabes quién estaba en el top de la tabla? El número 1. Jesús. Yo creo que alguien de CCF lo escribió. Fue Jesús. ¿Por qué te menciono esto? Es por lo siguiente. Porque el modelo de excelencia de liderazgo que el mundo tiene que abrazar es Jesús. Es más, lo hemos abrazado muchísimo y lo compartimos muchísimo a muchos lugares donde está prohibido mencionar aspectos de la fe. Pero el hecho de que no se mencionen citas bíblicas o no se mencione la Biblia o la iglesia no significa que los principios no se están transmitiendo. Se están transmitiendo. Yo le daba una palabra, le compartía algo a Carola la primera vez que vine, en marzo del 2019 creo que fue. Que ella con su liderazgo y ustedes como iglesia van a llegar a lugares donde la iglesia típicamente conocida no va a entrar, pero ustedes sí. Y cada vez que vengo, conste, tampoco es un halago, es una realidad. Y cada vez que vengo, escucho de personas que están siendo impactadas, porque es la influencia la que está llevando ese mensaje y a entrar a lugares donde la iglesia típicamente que conocemos nunca va a llegar. Es un privilegio para cada uno de ustedes, bueno, para mí también porque soy familia, pero todo privilegio viene con una responsabilidad. Perdón por el agua, no acostumbro a tomar agua, pero nunca tomo agua. Viene con una responsabilidad, con la responsabilidad de que seamos líderes transformacionales. ¿Qué es ser un líder transformacional? Quiero compartirte esta cita bíblica en Juan 4:14. Muy rápidamente respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y me quiero enfocar en las palabras que están con letras más grandes. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Será en él una fuente de agua que salte para vida. Acá la historia es sobre la mujer samaritana. Yo no voy a hablar de la mujer samaritana, pero voy a hablar de 2 aspectos. Voy a hablar del concepto y la conversación en esencia que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras que están ahí, que es donde está la responsabilidad de nosotros, de cada uno. Lo que yo decía, que todo privilegio, todo poder viene acompañado de una responsabilidad. Y es que esa agua que recibimos, esa agua de vida, o el agua de vida que Jesús le estaba ofreciendo a la samaritana, no era para saciarle su sed solamente. Te lo voy a enfatizar. Jesús le dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Que salte. ¿Qué sucede cuando algo se desborda? Llega alguien que esté cerca, ¿no? Salpica. El propósito de existencia, el propósito de vida que Dios te confió. Vayamos a lo que es el concepto ¿qué es lo que quiero decir con líder transformacional? Un líder transformacional hace una gran diferencia
en la vida de los demás. Déjame darte dos noticias. Una buena y una no muy buena porque causa dolor. ¿Cuál quieres primero? La buena es que tú tienes un propósito de vida, sepas o no sepas. La buena es que tú tienes un propósito de existencia y que está diseñado con un diseño, valga la redundancia, de excelencia porque lo hizo Dios. Y no pensó en la humanidad para hacerlo, pensó en ti. Ahora, ¿quieres la otra? Estaba esperando que me preguntaran, pero parece que no. Porque no es tan buena como esta primera. Esa es la buena, tú lo sepas o no. La menos buena es que tu propósito se trata de ti, pero no se trata de ti. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Cómo que se trata? ¿No se contradice? No me contradigo. Se trata de ti porque es tu responsabilidad. Se trata de ti porque es para elevarte a tu siguiente mejor versión constantemente, siempre y cuando tu vena yugular siga palpitando. Se trata de ti porque es tu responsabilidad. Se trata de ti porque Dios depositó en ti talentos y dones que son extraordinarios, que son majestuosos, pero necesitas descubrirlos, necesitas pulirlos. Pero no será suficiente si no abrazas el proceso de transformación. Se trata de ti porque es tu responsabilidad, pero no se trata de ti porque su maximización es para elevarte a ti y elevar a otros. Se trata de ti porque es ahí donde se prueba el sabor de la significancia, porque cuando se trata de mí estoy persiguiendo un éxito constantemente. Estoy persiguiendo lo que beneficia, estoy persiguiendo lo que la humanidad, me incluyo. El éxito no es malo, es necesario. Pero cuando se trata de mí solamente el propósito de existencia, estoy en una persecución constante con un deseo tan ardiente por alcanzar ese éxito. Y voy a llegar a un punto que no importa cuántas veces o no importa qué tan alto lo lleve, nunca me va a satisfacer. Porque el ser humano, cuando Dios diseñó su propósito de existencia, no solamente lo hizo para que alcanzara éxito, lo hizo para que tuviera significancia. Porque ese es el diseño de excelencia. No se trata de ti porque es para que tú eleves, es para que tú hagas crecer, es para que tú lleves a otros a alcanzar lo que debiese de ser su propósito de existencia. Y entonces, ¿qué pasó con el éxito? Se preguntarán algunos. Entonces tú dejas de perseguir el éxito y el éxito se vuelve un efecto secundario. El éxito te empieza a perseguir a ti. ¿Ves la diferencia? Eso es significancia. Entonces, líder transformacional es aquel que hace una gran diferencia en la vida de los demás. ¿Alguien ha hecho una diferencia en ti? ¿Alguna persona ha hecho una diferencia? Podría ser algo tan oficial como un coach, como un mentor, como un guía, como una persona que te guía constantemente. Comenzando con nuestros padres. Algunos padres hicieron un trabajo extraordinario. Otros hicieron un trabajo más o menos, pero basado en la información, basado en su preparación o lo que tenían a su disposición o el nivel de conciencia que tenían en ese momento. ¿Alguien hizo alguna diferencia en ti? Yo te puedo garantizar que donde yo estoy no es solamente producto de quién yo soy o de lo que hago. Ha sido producto de personas con significancia que me prestaron sus hombros para que yo me parara y ellos catapultarme. Porque a ellos alguien también hizo lo mismo. A ese nivel te quiero llevar. Por eso hacía la pregunta, ¿cuántos de ustedes son líderes? Porque esto necesita que primero reconozcas que eres un líder. Reconozca que Dios depositó semillas de grandeza dentro de ti, pero hay que hacerlas germinar. Y se hace a través del crecimiento. Envejecer, decía las 4 cosas garantizadas: morir, pagar impuestos, envejecer, que la tecnología va a fallar en algún momento, pero lo que no es garantizado es que vas a crecer. Porque puedes llegar a una edad tan alta y no haber crecido. ¿Tú has visto los árboles bonsai? ¿Cuántos años tiene este bonsai? Tiene 25 años. Y está así.
Uno de los árboles más majestuosos que yo conozco, no sé cómo se llama acá, pero me pueden dar un nombre, es el cedro. ¿Hay cedro acá? Fuerte. Madera de primera clase. Tiene semilla, crece con una semilla, ¿no? ¿Qué sucede si esa semilla la siembras en una maceta pequeña y la tienes ahí guardadita cuidándola? ¿Qué sucede con ese cedro? Pero es un cedro. ¿A qué altura va a crecer? Y lo tienes en la esquina de tu casa porque se ve bonito. ¿A qué altura va a llegar? ¿A qué altura regularmente crece? He visto árboles de cedro que son majestuosos, gigantescos. Pero si tú pones la semilla de un árbol de cedro en una maceta, en un ambiente donde no es el que le corresponde, que sea afín para su crecimiento, que esté en un ambiente donde esté rodeado de personas que lo van a tener cuidando en el lugar equivocado o lo van a poner en una plataforma equivocada, el cedro, aunque tiene semilla de grandeza, tiene todo el poder para llegar a alcanzar para lo que fue diseñado, se va a quedar como un arbolito enano. Cada uno de nosotros somos como un cedro. La pregunta acá es, ¿en dónde estás plantado? ¿En dónde estás plantado? ¿Estás dispuesto a aguantar el sol afuera para tener esa libertad y poder crecer a su máxima expresión? ¿O quieres mantenerte en la comodidad del aire acondicionado dentro de la casa? ¿A qué altura quieres crecer? Cuando hacía una pregunta en uno de mis mentores, en una conferencia de especialistas como la que yo hacía a ustedes, alguien de la audiencia le preguntó, ¿y usted como experto en liderazgo, quién cree que es el líder más influyente de la historia? Y mi mentor dijo, ¿en serio quieres saber? Y la persona que preguntaba le dijo, sí, por supuesto, obvio, por eso pregunto. Quiero saber quién es la persona, el líder más influyente de la historia de la humanidad. Y él le vuelve a preguntar y le dice, ¿de seguro quieres saber? ¿Estás seguro? Porque la verdad no te quiero decir. Le dice, sí, quiero saber. Porque quiero saber de dónde saca todo ese material tan majestuoso, tan desafiante, que nos insta a seguir adelante, que nos lleva a crecer y alcanzar cosas de significancia en nuestras vidas, en nuestras empresas. Quiero saber de dónde saca todo eso. Y él le contesta y le dice, ok, conste que te advertí, que no te quería decir porque no quieres saber. Y toda la audiencia con esa anticipación de quién iba a ser el personaje en toda la humanidad que había inspirado a mi mentor. Y la persona que hace la pregunta está tan inquietante, tan desesperada porque quiere escuchar, y todo el mundo en esa conferencia a la expectativa que era lo que iba a decir. Y mi mentor dijo, se llama Jesús de Nazaret. Y todo el material, no tengo una Biblia acá, pero todo el material lo saco de este documento, de este libro que se llama Biblia. Y el tipo se quedó, pero es la realidad. Todos los sistemas judiciales, independientemente de la cultura, sus principios, sus columnas, salen de la Biblia. Todos los principios que rigen la sociedad, normas de comportamiento de los ciudadanos, sale de la Biblia. Sale de la Biblia porque fue inspirada por Dios. El que inspiró a tu mamá y a tu papá, no, mentira. El que inspiró cuando pensó en tu diseño, en tu modelo. Líder transformacional. Un líder que hace una gran diferencia. Yo preguntaba, ¿en cuántos de ustedes alguien ha hecho una diferencia?
Esa es una pregunta poderosa, de reflexión, de gratitud. Pero tengo una mucho más poderosa. ¿La quieres? ¿La quieres? Vamos. La pregunta más poderosa que esa es: ¿en quién estás tú haciendo la diferencia? Dolió, ¿verdad? ¿En quién estás tú haciendo la diferencia? Porque vamos a partir de lo que te acabo de compartir, que tu propósito de existencia se trata de ti, pero no se trata de ti. Es decir, se trata de ti para que, como la mujer samaritana reciba de Jesús agua de vida, pero la mujer samaritana escuchó de Jesús que dijo: y será tan abundante que va a saltar. Es viva. Y todo lo que es vivo es como un río que lleva su agua, la coge desde la montaña, la lleva a través del valle, alimenta los diferentes riachuelos, alimenta las diferentes comunidades y les da vida, porque agua es vida. Y hasta que llega a bajar el nivel de, no sé cómo se dice, el nivel de sal que tienen, ¿cómo se dice el término? Bueno, perdonen mi spanglish que se me atraviesa. Pero llega al, tú sabes que si los ríos no llegaran al mar, el nivel de sal del mar sería mucho más alto de lo que es. Y quizás mataría el ecosistema que vive en el mar. Hay una razón, nada sucede en una creación perfecta de un diseñador perfecto como es Dios. Todo tiene un lugar y un espacio. Nada sucede por casualidad. Como ese río, Jesús le ofrece agua de vida a la samaritana. Pero es para ti, pero también tiene que salpicar. ¿En cuánto se está salpicando el agua de vida que Dios depositó en ti? Y agua de vida que Dios depositó en ti no significa que tú eres miembro de esta iglesia, no significa que tú eres una persona de fe, significa que tú eres un ser humano que creas o no creas en Dios. Dios te diseñó y tú existes porque estuviste en el pensamiento, en lo más profundo y arraigado en su corazón. Y déjame decirte que es arraigado. Lo que quiero decir, yo sé que conoces etimológicamente quizás hasta lo que es el término arraigado, pero yo quiero decir esas raíces que están tan incrustadas en lo más profundo de tu esencia, en tu corazón, que es imposible desarraigarlas, que es imposible arrancarlas. ¿Estás haciendo la diferencia en alguien? Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como seres vivos más allá de lo que significa ser una persona de fe, un cristiano. Te voy a dar algunos aspectos importantes porque Jesús es el modelo de excelencia de un liderazgo transformacional. Y volviendo a lo que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Aun cuando era un pecador, aun cuando había asesinado gente, donde cualquiera de la multitud podía decirle: ¿quién eres tú para decirme que yo te imite a ti? Ahora la pregunta que yo te hago a ti es tan impactante como lo que él dice. ¿En qué lugar de la Biblia se menciona que alguien le dijo: oye, tú eras asesino? ¿Se menciona en algún lado? No, no se menciona. ¿Por qué no se menciona? Porque obviamente nadie lo hizo. ¿Por qué no se menciona? No se menciona porque el pasado y las circunstancias que Pablo había vivido era una evidencia real de alguien que no estaba capacitado para decir lo que dijo. Pero Pablo, no solamente con lo que pensaba, creía y actuaba y cómo operaba en su entorno, había decidido que su realidad iba a ser una distinta e iba a imitar a Jesús con la misma pasión, porque Pablo es un personaje apasionado, con la misma pasión que asesinaba a los cristianos. Con esa misma pasión servía, exhortaba a las iglesias. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos de ustedes tienen pasión por lo que hacen? Decía un escritor:
Si no quieres, tú sabes, entre comillas, disfrutar la vida, algunos consideran que es el no tener trabajo, el no tener que trabajar, el no tener que pagar las consecuencias por la caída de Adán. Si no quieres trabajar un día en tu vida, es decir, lo que quería decir es, si no quieres sufrir, tener que sudar todos los días el precio del trabajo, si no quieres trabajar un día más en tu vida, haz algo que te apasione. Yo he ido a lugares, no sé si se han dado cuenta que me apasiona lo que hago. He ido a lugares donde si no me pagan, yo ofrezco que a pagarles con tal de estar ahí. ¿Tienes pasión por lo que tú haces? O mejor pregunto de esta manera, ¿cuántos apasionados hay acá? La pasión está un poquito tibia. ¿Cuántos apasionados hay acá? No toque vivas por el término, porque vamos a darle el nombre a cada cosa. Una de las cosas que tienes que descubrir, si tú quieres descubrir cuál es tu propósito de existencia, es saber dónde está tu pasión. Y por eso muchos no lo encuentran y llaman a un hobby de tocar un instrumento, de jugar un deporte, de hacer algo, de escribir algo. Toman un hobby como su propósito de toda una vida, que va a tener una relevancia significante para toda una eternidad, cuando realmente un hobby lo que está capacitado a hacer es satisfacernos momentáneamente mientras evolucionamos. Dije una palabra que quizás no debía decir. No, aquí estoy seguro. Yo les voy a compartir algo, me voy a confesar. No es católico tampoco, ¿verdad? Me confundí. Yo creo en la evolución. No me tiren Biblia ni me tiren nada todavía. Esperen que voy a terminar de decir. Yo creo en la evolución. No en la evolución darwiniana de evolución de especies, sino en la evolución del ser humano, de su pensamiento, de su creencia, de su comportamiento, de llevarle constantemente y estar determinado a pagar el precio que tiene que pagar para evolucionar de la versión que estaba ayer a la que está ahora y visualizar cuál es su siguiente mejor versión y que sea ese un estilo de vida constante. ¿Tú crees en la evolución, parece? Igual que yo. En esa evolución de continuar creciendo, de sentir la responsabilidad. Te voy a dar algunos pasos. Evidencias contundentes porque Jesús es un líder transformacional. Y así como Pablo dijo, sed imitadores de mí, Timoteo lo hizo, las iglesias lo hicieron y nosotros tenemos que hacerlo. Tú decides. ¿Tú imitas a Pablo o a alguno de los personajes o tú imitas a Jesús? En ambos casos vas a estar seguro. Pero si tienes la fuente a tu disposición, ¿por qué no ir a la fuente? ¿Por qué necesitas intermediarios? Ve a la fuente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y? No escuché. Ve a la fuente. Entonces, vamos a evolucionar a convertirnos y estar dispuestos a pagar el precio de lo que es un liderazgo transformacional que nos eleve a nuestra siguiente mejor versión para vivir una vida de significancia. Y hay algunos pasos, pero antes del paso 1, a mí siempre me encanta dar el paso 0. Porque el paso 0 es como esa vez que me tocó desarmar un juego de patio, porque armé una mesa tan hermosa para el verano en mi casa y la armé en el basement, en el primer piso, y resulta que no salía por la puerta, era muy grande. Porque cuando no doy el paso 0 es como armar lo que tenemos que armar y no leer las instrucciones primero. Y el paso 0 es esto: tenemos que agregar una dosis extra. Tienes que agregar una dosis extra en tu vida ordinaria. Conste que no es ofensivo el término ordinaria. Ordinario quiere decir lo que haces día tras día. Agregar una dosis extra. ¿Qué tan grande? Extra.
Pero esa dosis, esa pequeña dosis extra, ¿qué es lo que produce a esa vida ordinaria? Lo hace extraordinaria. Ahora, ¿cuál prefieres tú? ¿Qué tipo de líder, qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano, qué tipo de líder en la iglesia, qué tipo de estudiante, qué tipo de padre, qué tipo de hijo, qué tipo de ser humano tú quieres ser? ¿Uno ordinario que vive día tras día, o uno extraordinario? ¿Qué necesitas? Un pequeño extra, porque hay una sola palabra, hay una sola diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario, y es simplemente ese pequeño extra. Ese es el paso cero. Pablo, hablando de Pablo, en 1 Corintios 5, 17 decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué me dice a mí en esencia ese versículo? Transformación. Estamos hablando de transformacional, líder transformacional. Me dice transformación. ¿Alguno ha visto la película Lincoln? ¿La han visto? La historia del presidente Lincoln, uno de los personajes que yo admiro muchísimo, que he leído, que he estudiado muchísimo. Si alguien me quiere decir que las circunstancias en las que está no le permiten alcanzar y vivir el sueño, no le permite escribir la historia de trascendencia, no le permite hacer germinar la semilla de grandeza que Dios puso en su corazón, lee la historia de Abraham Lincoln, uno de los hombres más fracasados, entre comillas, que yo he conocido o del que yo he leído. Si querés conocer drama, si querés conocer pérdida, si querés conocer fracaso, nuevamente, entre comillas, lee la historia de Lincoln, porque tiene todo eso. Y digo entre comillas porque fracaso es solamente... Bueno, déjame chequear. ¿Alguno de ustedes ha tenido fracasos acá? A ver, nuevamente. ¿Han tenido fracasos acá? Déjame decirte algo que tiene que ver con lo que te quiero compartir. Y me inspira, me desafía. Y tiene que ver con que es solamente fracaso si tú decides que es un fracaso. Porque algunas veces tú ganas y sales victorioso, y otras veces tú aprendes. Y si tú aprendiste de la circunstancia, no fue un fracaso, fue una lección de aprendizaje muy cara. Si hiciste una inversión tan cara, con un precio, con una etiqueta tan alta, ¿estás dispuesto a continuar llamándole fracaso? Espero que después de esto que acabo de decir, la mitad de los fracasos que tú habías determinado como fracaso, ahora diga: tengo 5 fracasos y 15 lecciones de aprendizaje. Eso hace un líder transformacional. Porque es lo que produce. ¿Qué estamos tratando de conseguir con ser un líder transformacional? Va a escribir una historia de trascendencia tal como fue pensada en el corazón de Dios. Conste, pensada en el corazón de Dios. Conste, pensada porque está llena de amor. No lo pensó solamente con su mente, lo pensó con su corazón. Yo decía la otra vez que si en el cielo hubiera una nevera, un refrigerador, no sé cómo le dicen acá, una nevera, un refrigerador. Lorena, mi asistente con las terminologías. Si en el cielo hubiera un refrigerador y Dios tuviera un refrigerador, ¿cuántos de ustedes tienen hijos pequeños? O, bueno, vivieron la etapa de hijos pequeños. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? ¿Así es? ¿Sucedía? ¿Sucedía? Sucedería. Ok, no les leí la letra pequeña ahora. ¿Qué sucedería si tú tienes niños pequeños o ya crecieron, pero remóntate a esa etapa de cuando eran niños? ¿Cómo estaban las puertas de tu nevera? Llena de fotografías, llena de manuscritos casi jeroglíficos, pero tú ahí los tenías en la puerta de la nevera, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno,
Mi hija mayor tiene 26 años, se casó el año pasado. Mi hija menor tiene 21 años. Y yo tengo ahí, en la puerta de la nevera, jeroglíficos y algunas fotografías que cada vez que vienen dicen, no, quítala. No, déjala ahí. ¿Por qué hacemos eso? Por el amor que tenemos por ellos. Si Dios tuviera una nevera en el cielo, y te vas a sorprender cuando llegues, si la tiene, y te acordas, quiero que te acuerdes de mí, porque yo lo dije. Si Dios tuviera una nevera en el cielo, y tú llegas, te vas a sorprender con la fotografía tuya así en esa nevera. No importa que haya sido como Pablo. Ahora, nuevamente, ¿hay alguno que sea asesino aquí? Creo que no. ¿Todos tenemos errores? Por supuesto. ¿Hemos caído? Por supuesto. ¿Hemos sobrevivido? Por supuesto, estás aquí. Estás respirando. Dios tuviera una fotografía tuya en su nevera. Porque Dios te diseñó con tanto amor y tanta excelencia. Y te diseñó para que cumplas un propósito de significancia. Y no solamente una vida de éxito. Un propósito de significancia. Para que el éxito te persiga, no significa que es gratis o que va a ser fácil. No. Para que puedas probar el sabor de la significancia y entonces el sabor del éxito va a ser insípido. Te va a perseguir. Vas a decir, no vas a decir, mejor dicho, tengo tantos fracasos. He tropezado tanto en la vida. Sino que vas a decir, ¿cómo he crecido? ¿Cuánta sabiduría y conocimiento he adquirido? Pero como se trata de ti, pero también no se trata de ti, es para que también eleves a otros. Es para que esa sabiduría, es para que esa agua salpique a otros. Porque déjame decirte una cosa, y quiero preguntar acá muy directamente, y de esto vamos a hablar un poquito el miércoles. Dentro de 6 meses, ¿no? Porque yo no predico muy seguido, entonces, o nunca predico, yo enseño mi. De esto vamos a hablar. Quiero hacerte una pregunta muy frontal. Soy un poquito desafiante, ¿no? Sí, soy desafiante. Pero es la única garantía que nos va a hacer crecer. Porque aunque en la zona de confort sepa tan rico, tan cozy, tan agradable, tan bueno, es rico estar en la zona de confort, ¿no? No me mientan que están en la iglesia. Después cuando me pregunten, ¿a dónde van los mentirosos? Yo voy a decir, es rico estar en la zona de confort, ¿no? Pero déjame darte una noticia. Ahí nada crece. Y no importa si tú estás capacitado para ser un cedro. Ahí nada crece. Y lo único que hace crecer, que hace salir de la zona de confort, es el desafío personal. Es estar dispuesto, estar determinado a pagar el precio del dolor del crecimiento. La pregunta acá es, ¿estás tú dispuesto? Yo lo he estado. Carola sé que lo está y sé que hay muchos de ustedes. Yo he visto, bueno, dije al inicio, no fue un halago. Comencé a sentir un crecimiento que ustedes han tenido y apenas 9 meses estuve aquí la última vez. Un crecimiento, una madurez que es increíble, que irradia. Porque muchos de ustedes están agarrando, están abrazando el desafío de crecer. Están entendiendo, aunque no lo sabían de esta manera como yo lo he articulado, que hay muchas cosas que son garantizadas en la vida, pero el crecer no es garantizado. El crecer necesita intencionalidad. Intencionalidad donde no te sientes cohibido, donde no te sientes obligado a hacer algo porque alguien te lo dice, sino porque tú determinaste hacerlo. El hecho de que estés aquí esta mañana. Pregunta para ti. ¿Estás acá porque de repente te apareciste acá y no sabías dónde estaba? ¿O estás acá porque
Carola mandó un comunicado ayer, o todos se presentan o van a tenerse las consecuencias. ¿Alguien recibió un comunicado así? No. ¿Alguno de ustedes pudo quedarse descansando en su casa? ¿Qué hizo que tú estuvieras acá? Intencionalidad. Cada uno tuvo su motivo personal por qué hacerlo. Se llama intencionalidad. Entonces la pregunta que yo quería hacer, que es muy frontal, es: ¿quién está escribiendo tu historia de trascendencia? Obvio, yo, no, no es obvio. Porque muchas veces la pluma que recibimos de Dios para escribir nuestra historia se la hemos dado a alguien más para que la escriba. Muchas veces la pluma que recibimos de Dios la hemos prestado. Muchas veces la pluma que recibimos de Dios para escribirla la ponemos en esa zona que se llama zona de confort, porque cuesta escribirla. Ahora te dejo un desafío. Esa historia de trascendencia, y cuando digo historia de trascendencia me refiero al legado que tú estás escribiendo con tu día a día, al proceso de decisiones que le están dando forma a esa línea que va a dividir el año en que naciste y el año en que moriste. Ese pequeño guión, esa pequeña línea se llama el legado que tú escribiste. Y Lincoln fue un líder transformacional. ¿Por qué te mencionaba lo de Lincoln? Es porque en cierta escena y en toda la película, Lincoln aparece con una cantidad de líderes. Contando, es una película histórica y muy verídica. Así que no necesitas leer el libro o biografías, puedes ver la película nomás, que tiene mucho contenido, mucha información. A través de toda la película aparecen alrededor de 52 líderes históricos en la película. 52 líderes, pero un solo líder transformacional. Y ese fue Lincoln. Ahora, lo triste de la historia es que los 52 tenían la capacidad de ser líderes transformacionales si solamente hubiesen abrazado su propósito de existencia como Lincoln lo estaba abrazando. ¿Te has dado cuenta que en la Biblia solamente aparece un Pablo? ¿O alguien parecido a Pablo? ¿Te has dado cuenta que en la Biblia solamente aparece un mentí de la calidad de Timoteo y un mentor como Pablo? ¿Te has dado cuenta que en la Biblia solamente aparece un mártir, el primero? Los demás no se mencionan, no se mencionan por nombre, solamente se mencionan por... Sus historias pasaron desapercibidos, solamente fue el último momento donde fueron mártires, pero sus historias de trascendencia pasó desapercibida. Y por eso me atrevo a hacer la pregunta: ¿quién está escribiendo tu historia? ¿Tú? ¿Alguien más? Espero que cada uno de nosotros esté escribiendo su propia historia. ¿Sabe por qué? Porque hay personas a corto, a mediano y a largo plazo cuyos propósitos de vida, cuyos propósitos de existencia solamente se podrán cumplir en su plenitud a medida de que tú cumplas el tuyo. Porque hay personas que están esperando escuchar tu historia. Hay personas que están esperando escuchar tu: hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Y eso fue más que suficiente, porque le cambiaste el mundo en un momento que quizás estaba por suicidarse. Alguien está esperando escuchar tu testimonio. Alguien está esperando escuchar tu testimonio de éxito en lo que tú haces. Alguien está esperando sentir la pasión con lo que tú haces, lo que tú haces. Hacía la pregunta unos minutos: ¿cuántos apasionados hay acá? Porque lo que va a determinar a qué magnitud estás escribiendo, qué tan elocuente es esa historia que estás escribiendo, va a depender del nivel de pasión que tenga por lo que haces. Horacio está acá y anoche hablamos sobre la pasión que tiene, la energía que tiene por lo que hace. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que tú harías que si no te pagaran tú dirías: yo lo hago, yo le voy a pagar por hacerlo?
Algunos están pensando, está loco, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pues déjame decirte que cuando tú encuentras lo que es tu propósito de existencia, cuando tú encuentras lo que es verdaderamente tu pasión, tú fluyes naturalmente. Y es una satisfacción que da vida, es algo que te hace saltar de alegría, es algo que te hace llorar de alegría, es algo que te hace vibrar, que hace vibrar cada fibra en tu cuerpo. Y eso es realización, eso es vivir una vida de abundancia y plenitud. Muchos de ustedes conocen este versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, pero era sal. Tú y yo somos sal y somos luz. Somos sal para darle sabor a todo nuestro entorno. Somos sal para darle sabor a todas las personas con las que interactuamos. Somos luz para encender la luz de aquellos que están en nuestro entorno. Obviamente siempre comenzando con nosotros mismos. Porque todo lo que crece de tu interior hacia afuera, siempre va a tener un aspecto de relevancia y significancia. Pero en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, todo el mundo quiere crecer por fuera. Todo el mundo quiere ser fuera, quiere ser grande por fuera. Todo el mundo quiere lucir por fuera. Todo el mundo quiere llegar a ser grande por fuera. Pero por dentro son más enanos que un bonsái. Es un proceso, es duro. Espero que Carola les haya advertido que iban a sentir un poquito de dolor. Porque yo lo estoy sufriendo. Yo lo estoy sufriendo, pero es lo que garantiza el crecimiento. Porque yo aquí veo libros, yo aquí veo películas, yo aquí veo empresas. Y lo que ya hay empresas, un proceso de multiplicación para impactar fuera a lugares donde ninguna otra empresa va a llegar, donde ningún otro escritor va a llegar. Pero hay que atreverse a pagar el precio del crecimiento. Un líder transformacional abraza lo que es el concepto de ser sal y ser luz. Abraza el concepto de lo que es ser un embajador. Pablo sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínate quién representas. A Cristo, como si Dios rogase. ¿Alguna vez te habías detenido a leer esto? Como que si Dios te está rogando. Dios no necesita rogarte, pero Dios te quiere llevar a lugares, te quiere llevar a plataformas, te quiere mostrar la magnificencia de lo que Él diseñó para ti. Por eso te ruega, por eso te llama, por eso quiere llevarte. Líder transformacional. Ahí hay 3 líderes transformacionales. Todos conocemos de ellos. Sócrates. ¿Alguien no ha escuchado de Sócrates? Me van a disculpar porque creo que adiviné el nombre de Plato. No tuve tiempo de chequear con alguien. ¿Así se llama? Platón se llama. Porque cuando lo estaba escribiendo me imaginé un plato así muy grande. Platón, Aristóteles. ¿Fueron líderes transformacionales? Por supuesto, estamos hablando de ellos ahora. Han girado la historia de la humanidad hacia un lado o hacia el otro. Fueron líderes transformacionales. Sócrates enseñó 40 años. Y lo mencionamos en referencias, o como yo lo estoy haciendo ahora. Platón enseñó 50 años. Y lo enseñamos como referencia, como yo lo estoy haciendo ahora. Aristóteles enseñó 40 años. Y lo referenciamos como yo lo estoy haciendo ahora. Jesús enseñó 3 años y cambió la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el modelo de excelencia de lo que es un liderazgo transformacional. Miguel Ángel, la Capilla Sixtina en Roma, una maravillosa obra de arte. La Gioconda
de Leonardo da Vinci, a alguien que admiro muchísimo también, porque desafió la evidencia de lo que era real para él en su momento. O Rafael, las extraordinarias pinturas que produjo en la época del renacentismo. Gracias. Líderes, pintores transformacionales. Pero ¿sabes una cosa? Jesús inspiró a Miguel Ángel, Jesús inspiró a Leonardo da Vinci, Jesús inspiró a Rafael. Un líder de excelencia transformacional, Jesús. Por eso te estoy invitando a que modeles el liderazgo de Jesús. John Milton, un británico extraordinario poeta, escritor. Se habla de él cuando alguien habla de poesía, que ha pasado a la historia. Dante Alighieri, un italiano, poeta, escritor extraordinario, casi como yo. Pero Jesús inspiró a John Milton. Jesús inspiró a Dante Alighieri, un líder de excelencia transformacional. Jesús es el líder de excelencia transformacional. ¿Por qué? Porque Jesús decidió ver las cosas que otros no vieron. Un líder transformacional ve las cosas mucho antes, mucho más lejos y mucho más grande que todo lo demás. Jesús caminó al pozo con mucha intencionalidad y comenzó a hablar con la mujer samaritana y vio a una persona que iba a irradiar, que iba a influenciar con el agua que él estaba dando de vida. Y la mujer samaritana fue a su vecindario, a su pueblo, y comenzó a hablar de Jesús. Jesús vio a alguien como un embajador de Dios, como alguien que iba a influenciar positivamente a su comunidad. ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué vio la multitud? Está hablando con una pecadora. ¿Qué vemos nosotros cuando tú ves a alguien? ¿Qué ves tú cuando ves a alguien? A este le voy a dar de confianza un nivel, del 1 al 10 le voy a dar un nivel 3, no lo veo muy confiable. O le das un nivel 10 de primas a primera y que esa persona sola disminuya cuál es el nivel de confianza que él mismo se gana. Jesús vio el potencial en los demás. Estamos llamados a ver el potencial de los demás. La mujer samaritana, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús vio potencial en la mujer samaritana. 2, Jesús dijo cosas que otros no dijeron. ¿Alguna vez te ha guardado algo porque siente que es verdad, pero no le voy a caer bien después de que le diga esto? No te estoy mandando que vayas a darle verdad a todo el mundo sin gracia. Hay que tener un equilibrio entre gracia y verdad. Pero no podemos evadir y dejar de confrontar las cosas que tienen que ser íntegras. Las palabras de Jesús siempre daban valor a las personas y siempre decía verdad. Jesús fue al templo y vio a mercantiles en el templo y se enojó y tomó un látigo y comenzó a darle a todos. No te estoy mandando que vayas a hacer eso. Pero Jesús no tenía barreras para decir lo que tenía que decir, porque Jesús dijo cosas que otros no se atrevían a decir. Hay algo que tú estás viendo, que tú estás observando y que simplemente para no quedar mal con la persona le estás... Espero que no, porque eso no conduce a lo que es el desarrollo de un líder transformacional. Jesús creyó, tercer aspecto que debes de tener, abrazar, para modelar lo que hizo Pablo, modelar el diseño de Jesús. Creyó en cosas que otros no creyeron. Necesitamos ser personas de fe para ver el potencial en los demás y las posibilidades que todos tenemos. ¿Crees en el potencial? Además de verlo,
Una cosa es verlo, tiene potencial, pero ¿crees que realmente es capaz de desarrollarlo? Mira a tu alrededor, no, mejor no mires. No vaya a ser que alguien pueda leer la vista, la mirada. ¿Crees en el potencial que tienen los demás? ¿Sabes por qué es difícil creer muchas veces en el potencial que tienen los demás? Porque es aún tan difícil creer en el propio. Entonces la pregunta crucial aquí que tengo es, ¿crees en el potencial que tú tienes? ¿A qué nivel crees? ¿A qué nivel abrazas el potencial que tú realmente posees? Si tuvieras que darme un porcentaje del 1 al 100, ¿en qué porcentaje está tu nivel de creencia con el potencial que tú verdaderamente tienes? Y la respuesta tiene que ver más que con que tú lo pienses con tu mente, obviamente. Tiene que ver con lo que tú reflejas en tu modus operandi, en tu estilo de vida. ¿Está tu estilo de vida reflejando lo que tú crees de tu potencial? Por eso es que es difícil. Por eso es que es difícil. 3 aspectos que debemos de abrazar como líderes transformacionales. La pregunta que tengo es, ¿estás aún dispuesto a convertirte en un líder transformacional? Requiere un proceso y cada proceso tiene un precio y muchas veces es muy alto. CCF, yo veo un tremendo potencial. CCF, yo veo una cantidad de logros, impacto, trascendencia, legado, escrito y que tendrá su historia. No sé si este fue el primer lugar, pero que tendrá su historia en esta esquina donde estamos localizados en este momento. Que tendrá sus raíces muy arraigadas en esta esquina y que será una historia trascendental por el impacto que ustedes van a tener. Pero tenemos que estar dispuestos a transformar nuestro mundo. ¿Te has dado cuenta que todo el mundo quiere transformar al mundo? ¿Todo el mundo quiere cambiar al mundo? Hago la pregunta para concluir. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar el mundo? ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar el mundo? Yo quiero cambiar el mundo. Pero aquí viene la parte dolorosa. El mundo no será cambiado, aunque tú y yo seamos sal y seamos luz. El mundo no será cambiado, aunque tú y yo seamos un diamante de estos más gigantescos que se han sacado de las minas en Sudáfrica. El mundo no será cambiado porque tú tengas intenciones buenas de cambiar el mundo. El mundo no será cambiado hasta que tú y yo nos decidamos cambiar nuestro propio mundo y decidir que tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de ser líderes transformacionales. ¿Estás dispuesto a evolucionar de solamente ser un individuo, una persona, a creer que eres un líder y pasar a la siguiente versión de es imitar el ejemplo que Pablo imitaba? Imitar a Jesús y emular el ejemplo de un líder transformacional. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque es lo único que va a garantizar que tú y yo escribamos un legado que no deje huella detrás nuestro, sino que deje marcas en los corazones de las personas. Las huellas fácilmente serán borradas por cualquier viento. Las huellas fácilmente serán borradas por cualquier ola. Pero las marcas en los corazones, como tatú marcados en los corazones, serán trascendentales. Continuarán viviendo. Serán trascendentales y pasarán más allá de tu propio tiempo y tu propio espacio. Y continuarán viviendo por generaciones. La pregunta es, ¿qué tipo de legado tú quieres dejar? La respuesta yo te la tengo. Va a depender
de cuánto conozca cuál es tu propósito, va a depender de qué tan apasionado estás por la vida, por lo que Dios depositó en ti, y va a depender de cuánta intencionalidad tú tengas para estar dispuesto a pagar el precio de transformación. Si tú estás dispuesto a pagar el precio de transformación, que es la única garantía para moverte no solamente de la versión donde te encuentras ahora a tu siguiente mejor versión, sino también para que puedas recobrar la pluma si es que no la tienes, sino también para que tú puedas escribir una historia trascendental que continúe viviendo aun cuando tú y yo ya hayamos partido. Si tú eres uno de ellos y quieres evolucionar a ser un líder transformacional, ponte de pie, no tengas miedo. Solamente si lo deseas apasionadamente, solamente, no es obligatorio que te pares. Solamente si lo deseas apasionadamente, solamente si tienes un deseo ardiente de hacer la diferencia, solamente si quieres cambiar el mundo, comenzando con tu propio mundo. Yo nunca hago esto que voy a hacer. Nunca lo hago. Pero siento el deseo de decirte, si tú eres parte de CCF, tú eres parte de una comunidad eclesiástica, tú eres parte de una iglesia y realmente siente que no estás viviendo una vida en plenitud porque no estás abrazando con pasión lo que Dios realmente dijo que tú tienes que ser y que tienes que hacer. Yo voy a invitarte a que, no quiero hacer a pasar a nadie acá, pero que ahí donde estás, quizás levantes tu mano, quizás que tú puedas, nadie va a ver, que tú puedas revivir ese pacto y puedas revivir ese compromiso que un día hiciste con Dios y que dejes de ser tibio y quizás decidas en este momento, espero que sea de ser tibio a ser caliente y no frío, pero que tú decidas no ser tibio, sino decides ser frío o decides ser caliente, pero decide por uno de los dos. Pero también siento el deseo de invitarte a que si tú no eres parte de una iglesia, tú no eres parte de una comunidad de fe, y tú sientes el deseo de que Dios te está martillando, de que Dios te está diciendo, tienes que conectarte con la fuente, tienes que conectarte conmigo, tienes que conectarte con quien te dio el propósito de existencia. No continúes buscando el propósito de existencia fuera de la fuente, fuera de quien te lo dio. También a ti yo quisiera invitarte a que ahí donde estás, no voy a hacerte levantar la mano, pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer también. Nadie va a ver, pero no es necesario. Pero ahí donde estás yo quiero orar y quiero que la iglesia me ayude a orar por ti, por ambos, porque estás renovando ese pacto y estás decidiendo pasar de ser tibio a caliente o pasar de ser tibio a frío. Decídete por uno de los dos, pero decídete. O eres frío o eres caliente, pero no seas tibio. Y si nunca lo has hecho, que le digas a Dios, quiero encontrar el propósito de mi existencia realmente. Y siento un llamado de que hoy me debo de conectar con la fuente. Porque he estado buscando por años tener una plenitud, abundancia de vida fuera de la fuente. Y hoy me he dado cuenta que es contigo. Señor, estamos delante de ti como una familia, poniendo cada una de estas vidas. Tú sabes quiénes son. No es nuestro problema saber quiénes son o cuál es su renovación de pacto en cualquiera de las dos instancias. Pero tú conoces, Señor, cada una de estas personas que está pensando, que está hablando, que está orándote o que está sintiendo que está en uno de estos dos planos. Y traemos como iglesia sus vidas para que tú las llenes, para que tú renueves ese pacto y para que tú le muestres el camino a aquellos
que han estado buscando su propósito de existencia fuera de la fuente. Ponemos sus vidas en tus manos. Te pedimos que derrames sabiduría sobre sus vidas, sobre sus familias. Te pedimos que abras puertas para que tú puedas darles claridad. Y que nos des a todos claridad y sabiduría, Señor, para no alejarnos de lo que verdaderamente es nuestro propósito de existencia. En el nombre de Jesús oramos, confiando en que tú abrirás puertas, tú darás claridad en cada una de las vidas que lo estamos necesitando. En el nombre de Jesús oramos. Amén.